Está Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, para analizar el decreto establecido que modifica 366 artículos y también para pensar en ese después que anunciaba Javier Milei. Primero decreto y después leyes que van a dirigirse hacia el Congreso de la Nación. Doctor, gracias por estar aquí en Turno Mañana. Buen día. Por la invitación. Buen día. ¿Es constitucional el decreto? No, el decreto es inconstitucional porque la Constitución argentina establece claramente como regla, en base a la división de poderes, que quien tiene la función legislativa es el Congreso, es el Poder Legislativo, y que el Poder Ejecutivo tiene prohibido, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, que es la nulidad más fuerte que prevé la Constitución, que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo y solo excepcionalmente puede emitir decretos de necesidad y urgencia cuando hay una objetiva situación de urgencia como fue la pandemia, que impide al Congreso funcionar o que aún funcionando impide que dé respuestas rápidas para abordar esta situación de emergencia y urgencia y no se traten de 4 materias. Lo que está intentando el presidente Milei con este decreto de necesidad y urgencia es una metodología de sustitución de la función legislativa del Congreso. Está utilizando una excepción que establece la Constitución para, abusando del derecho, derecho público, para desviándose del poder que le da esta excepción, sumarle al Poder Ejecutivo la función legislativa. Y ahora, esto es la suma del poder público, que está prohibida por la Constitución. Es clarísima, por supuesto, su análisis y su postura. A mí me decía una persona importante dentro del sistema judicial, que tiene evidentemente otra mirada acerca de qué es constitucional y qué no, y me hacía esta comparación. Me decía que para él era un elemento, era una herramienta como todo decreto de necesidad y urgencia que tiene, potestad del Poder Ejecutivo, y que se podía trazar un paralelismo a lo que Alberto Fernández había hecho en la pandemia, y que ahora la necesidad y la urgencia estaba vinculada con la inflación. ¿Esto tiene asidero? ¿Es una mirada para también respaldar lo que está haciendo Javier Milei? ¿Es en la que se ampara Javier Milei para no es una mirada esto? constitucionalmente posible porque las emergencias que la Constitución adopta como una posibilidad de dictado de decretos de necesidad de urgencia tienen que responder a un hecho objetivo, verificable, como fue la pandemia, que fue un hecho súbito, inesperado, que afectó a toda la población por igual y a todo el mundo por igual y que impidió en la primera parte de la pandemia que el Congreso funcionara. Las otras emergencias son las emergencias que se conocen como emergencias espurias, porque la urgencia es de un proyecto político, de imponer ese proyecto político. Depende de la subjetividad de quien está ejerciendo el poder, no de un hecho objetivo. Pero el problema que nosotros tenemos, que del 94 a la fecha, cuando se reformó la Constitución y se incorporaron los decretos de necesidad y urgencia como una excepción, todos los que han gobernado han hecho uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Y hoy estamos pagando, de alguna manera, las consecuencias de este ejercicio no constitucional de esta excepción, pero llevado a un extremo de tratar de instaurar una metodología que en el fondo es reemplazar al Congreso en su función legislativa. ¿Y cómo sigue todo esto? Para la gente, para que pueda entender... Es que hay 2 caminos. ¿Qué es lo que está establecido? ¿Qué es lo que falta para que se concreten las medidas? La Constitución y la ley reglamentaria establece que una vez que se dicta un decreto de necesidad y urgencia y se publica, hay un control político ulterior por parte del Congreso, sí, en donde va una bicameral, se hace un dictamen y después va a ambas cámaras para que ambas cámaras evalúen si lo aceptan o lo rechazan. El Congreso no tiene tiempo para hacerlo. El Congreso, la ley reglamentaria establece inconstitucionalmente que si una sola cámara lo aprueba, se considera validado cuando, si para sancionar una ley se necesitan ambas cámaras, para ratificar un decreto de necesidad de urgencia se necesitan también ambas cámaras. Pero el dato histórico hasta acá es que todos los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron del 24 a la fecha, que andan más o menos 850, ninguno fue rechazado por el Congreso. Entonces es una vía de control que no ha funcionado. La otra es la vía judicial, que ya sea impugnando al DNU porque no se dan las condiciones de habilitación para su dictado, se lo impugne la justicia, o a esto se le sume que distintos sectores cuestionen aspectos sustanciales. Los sindicatos, la limitación del derecho a huelga, del derecho de los trabajadores,
a algún propietario o inquilino que entre en conflicto el tema de la derogación de la ley de alquileres, o el aumento desmedido de las prepagas afectando derechos de usuarios y consumidores. Eso va a ser, me parece, el campo propicio en donde es posible que el decreto sufra de forma urgente algún tipo de medida cautelar, y va a ser la vía mediante la cual se va a llegar de forma directa e inmediata a la Corte Suprema de Justicia mediante lo que se llama el per saltum, que frente a un rechazo, una cautelar, una sentencia de primera instancia, uno puede obviar la segunda instancia e ir directamente a la Corte Suprema de Justicia. Claro, omitir la Cámara. Omitir a la Cámara. Andrés, allí habría entonces dos posibilidades, me refiero a lo judicial, no a lo legislativo, y es ir por el contenido, o sea, punto por punto y por el contenido, o por esta inconstitucionalidad en términos generales. En términos de que no están dadas las condiciones de habilitación constitucional para dictar el decreto de necesidad y urgencia. Y hay un dato muy relevante, el presidente, y lo vimos recién, acaba de decir que va a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. Entonces, él mismo ¿no era al revés? Él está demostrando que el Congreso puede funcionar y que no tiene ningún problema. Entonces, ¿para qué dictar un decreto de necesidad y urgencia con una modificación no solamente formal, sino sustancial del sistema normativo que nos rige, en donde se lleva puesto, por ejemplo, derechos de usuarios y consumidores? Esta desregulación total lo que hace es violar el artículo 42 que prevé los derechos de los usuarios y los consumidores y la presencia de un Estado regulador justamente para proteger a los más débiles de aquellos que producen bienes y servicios, y algunos de ellos esenciales. Porque, a ver, ¿qué dice el decreto? Que la gente, el usuario y el consumidor, que ya no va a poder hacer. No, esta idea de la desregulación total, que es el artículo 2. El artículo 2 del decreto aplica una idea de desregulación total, en donde el Estado no está regulando ningún tipo de mercado y en donde todo queda librado de la oferta y la demanda. Y justamente los derechos de usuarios y consumidores nacieron porque esta parte es la parte más débil frente a la oferta, especialmente de bienes y servicios, y mucho más de bienes y servicios que son esenciales, como el acceso a la vivienda, como el acceso a la salud. Y hay una parte, aporto y te pregunto tu mirada con relación a los consumidores, que a mí me parece completamente escandalosa, que es toda la modificación a las tarjetas de crédito, a la ley de tarjeta de crédito, porque absolutamente todas las medidas protectivas, por ejemplo, que si vos no firmabas un contrato, o sea, el inicio de la relación con un pedido de una tarjeta de crédito se daba cuando firmabas un contrato. Ahora son simplemente pidiendo una tarjeta, que es algo que te pueden decir, no, pero vos me la pediste, yo de ninguna manera, ¿dónde te consta que yo te pedí una tarjeta? Eso ya genera responsabilidad en el consumidor, y un montón de otras regulaciones que estaban a favor del consumidor, por ejemplo, que el contrato se lea. O sea, ahora te pueden mandar un contrato en tamaño 2 y te tienen que hacer firmar el contrato porque ya no hay nada en la ley que diga eso. Entonces, por ejemplo, con derecho al consumidor, la parte de tarjeta de crédito es escandalosa, y ahí la pregunta es, las dos vías que vos decías, o el contenido o la idea general, ¿son excluyentes? Porque, por ejemplo, no, me parece que son complementarias. Vos podés ir solamente porque no se dan las condiciones de habilitación, o también podés ir a la justicia porque no se dan las condiciones de habilitación y además porque los contenidos están violando derechos que están en la Constitución y que están en los tratados sobre derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y además también modifica la raíz estructural del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, modificado en 2015, se reformuló integralmente después de 3 años de trabajos de participación popular en todas las provincias, de congresos, de jornadas, de debate, de deliberación, con una comisión de notables diversa pluralmente, que integró Lorenzetti, que integró Hayton de Nolasco, que integraron civilistas de todas las ideologías. Pasó después por una comisión bicameral en el Congreso. Bueno, la idea marco del Código Civil y Comercial, que es establecer ciertas regulaciones mínimas en las relaciones entre privados y en relaciones que son muy particulares, como las relaciones de familia, bueno, este decreto lo da vuelta. Dice, ahora vale lo que las partes resuelvan. Y ahora pregunto, también para el que esté mirando pueda comprender, ¿está en vigencia? ¿Cuándo se pone en vigencia? No, no está en vigencia. ¿Y qué va a pasar en lo inmediato? No está en vigencia por ahora,
porque el texto del decreto de necesidad de urgencia no estableció que entraba en vigencia el día de su publicación. Cuando una norma, una ley o un DNU no lo dice, se aplica lo que dice el Código Civil y Comercial, que es a partir del 8º día hábil de su publicación. Entonces todavía no está vigente, pero va a entrar en vigencia en estos días. Ahora, Andrés, pensando un poco, porque yo veo que hay entonces una búsqueda de un cambio estructural enorme y con un instrumento más bien liviano en el debate, en la reflexión y por supuesto en la aprobación. ¿Hay antecedentes en amplitud y en profundidad de un intento de cambio tan profundo? Digo porque se ha mencionado mucho Martínez de Oz, se ha mencionado la reforma del Estado del menemismo, pero uno empieza a ver que esto es aún más amplio y que además busca ser de un modo muy intempestivo, digo, ¿no? No, del 83 a la fecha, que es me parece la fecha de corte, por ejemplo, para la dictadura este modelo se intentó desarrollar, pero claro, ahí sí que no había Congreso, no había justicia, y igual fracasó. Había una comisión de asesoramiento legislativo, ¿no? La comisión de asesoramiento legislativo, que parece que esto es la tendencia, transformar al Congreso en una comisión de asesoramiento legislativo. Si se puede legislar por decreto de necesidad y urgencia, como se está pretendiendo ahora, es transformar al Congreso en una nueva comisión de asesoramiento legislativo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista tenemos que tener claro que el DNU lo que trata es de sustituir a la función legislativa, pero en el fondo también lo que intenta es reformular aspectos centrales de la Constitución Nacional. Es una suerte de intento de reforma constitucional encubierta. Le pega mucho el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Cómo afecta las relaciones laborales este decreto? Y desde el punto de vista de los derechos al trabajo y de los derechos de los representantes de los trabajadores, y eso tiene aspectos muy regresivos que viola el 14 bis de la Constitución y también viola a derechos económicos, sociales y culturales consagrados en tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución. ¿Y qué plantea en relación a las indemnizaciones, por ejemplo, y a la modalidad de contratación? La modalidad de contratación lo que hace es disminuir la protección del trabajador, por ejemplo, en periodo de prueba, por ejemplo, en indemnizaciones, por ejemplo, en multas, disminuir la protección del trabajador en aspectos que son desde hace años fundamentales a la hora de su tutela, que pueden algunos discutirse, porque hace falta una reforma laboral, pero es el Congreso donde se tiene que discutir esto, y siempre teniendo en cuenta que aspectos centrales de esta clase de derechos, que es la progresividad esencial de estos derechos, no puede desconocerse y no puede adoptarse medidas regresivas. Vamos a escuchar lo que decía Federico Sturzenegger, el cerebro, el ideólogo de esta modificación